Estado Nacional. Y comencemos con el análisis y para eso vamos a saludar al panel que nos acompaña esta noche. En primer lugar a Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y a Jorge Ramírez, investigador del programa Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo. Jorge, bienvenido también esta noche. Comencemos por uno de los temas que ha marcado esta semana, que es lo que podríamos decir el quiebre en el oficialismo que desde el 11 de marzo va a ser oposición, ¿cierto? Entonces interesa ver cómo van a materializarse las alianzas. El Partido Socialista manifiesta que no va a participar del comité político del presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Tampoco de un futuro cónclave que se estaba programando del oficialismo, luego de lo que pasó con el caso de Gustavo Gatica, ¿no? Y el análisis que se hace en torno a la ley Naim Retamal. Camila Miranda, ¿se pueden recomponer las relaciones? A ver, yo creo que había un manejo un poco exagerado de un debate que muestra que hay una diferencia política en la tramitación de una ley que ha tenido efectos concretos. Estamos hablando del caso de Gustavo Gatica y cómo la aplicación de una norma como Naim Retamal tiene los resultados que hemos visto y que primero la primera responsabilidad tenía que ser colaborar con que haya justicia. Y creo que la reacción ha sido un poco desproporcionada en el sentido de que se haya hablado de tener una posición distinta como inmadurez, o sea, han vuelto a esos tipos de calificativos que de alguna manera ponen una vara para analizar cuándo una fuerza política puede tener una posición u otra. Yo creo que eso le hace mal a la construcción de la coalición. Y aquí lo que hubo en la tramitación de ese proyecto desde el inicio es una posición distinta. El Frente Amplio votó diferente y que creo que la autocrítica ahí ha sido bastante contundente en decir que no hubo capacidad de convencer al presidente y a las autoridades del Frente Amplio, y eso efectivamente es una autocrítica que hacerse de un proyecto de ley que consideramos que produce ineficiencia y no necesariamente garantiza la seguridad para Carabineros. Entonces eso es primero como un punto. En segundo lugar, ha habido una conversación bastante nutritiva al último tiempo, después de los resultados, de la necesidad de construir una oposición que no solo sea reactiva a lo que haga José Antonio Kast, sino que sea propositiva, y yo creo que en eso sigue existiendo un acuerdo de que se requiere ese tipo de oposición, porque de lo que se trata primero es preocuparse de que las condiciones de vida de las personas en Chile mejore y por tanto hay que poner propuestas sobre la mesa porque se sigue trabajando como una fuerza política en el Congreso y en otro espacio, y creo que eso está del todo vigente. Entonces yo espero que esta tensión que se ocurra a propósito de una diferencia política, que espero que se habilite como diferencia política, permita el entendimiento de las proyecciones. También lo encuentro entendible, porque ante una derrota electoral vienen las revisiones también de todos los sectores políticos de hacia dónde construir, ¿cierto? Cómo hacer un diagnóstico, y eso a veces toma tiempo. Yo creo que esta situación de diferencia quizás se aprovecha un poco como un momento para hacer esos análisis, y yo espero que efectivamente pensando en marzo, pensando en el cierre del gobierno del 11 de marzo, haya un diálogo sobre qué oposición construir conjuntamente y no olvidar que más allá de las posiciones que se han puesto sobre la mesa estos días, se sigue gobernando en conjunto, porque siguen habiendo autoridades y ministros de todos los sectores en el gobierno del presidente Boric. De hecho, ayer se aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, que creo que es un avance muy significativo y donde convergieron autoridades de todos los colores políticos que están dentro del gobierno. Entonces haría esas diferenciaciones, yo espero que se le baje el perfil y que se habilite esto como una diferencia política que es legítima. Claro, hasta el 11 de marzo es gobierno y hay ministros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa después? Es la gran pregunta, Jorge Ramírez. Y además, hoy día también de una entrevista en T13 Radio, la exministra Carolina Toa, ex candidata presidencial, y aquí acusó que hay una frivolidad y liviandad inaceptable y desleal, y además primero llamó a leer el veredicto. Ella decía, hay que leer el veredicto primero, consultar a algún abogado, consultar lo que pasó antes de ver si efectivamente la ley Naim Retamal ¿cuánto tuvo que ver en esta decisión de la justicia? Jorge Ramírez, ¿cuál es tu análisis? Lo primero, Valentina, es constatar que el poder en política unifica, cohesiona, y la pérdida de poder disgrega. Y yo creo que estamos en una etapa en la cual obviamente estamos experimentando el ocaso de esta administración de gobierno, porque hay un presidente electo, y en ese sentido el gobierno pierde el control de agenda, pierde cierto grado de ascendiente y control sobre sus bancadas parlamentarias, y en ese entendido es que surgen estas diferencias. Ahora, yendo al fondo, efectivamente me parece que Gabriel Boric había sido capaz de
unificar dos culturas políticas bajo su administración de gobierno, que es la cultura del Frente Amplio y el Partido Comunista y la cultura política del socialismo democrático. Esta unificación no ha estado exenta de polémica y de controversia durante toda la administración de gobierno. Ha experimentado ciclos de tensiones de manera reiterada, pero creo que este tiene características diferentes. En primer lugar, porque es interesante cómo la fractura que hoy día se está discutiendo en todos los círculos politológicos en relación a si el clivaje que predomina, el clivaje entendido como una fisura, una tensión a nivel sociopolítico que está presente en, digamos, toda la sociedad, durante mucho tiempo fue el sí y el no, y se plantea como una tesis la posibilidad de que hoy día sea el apruebo-rechazo o octubrismo-antioctubrismo. Y creo que este debate dentro del oficialismo refleja un poco esa tensión entre una posición más cercana al octubrismo y una posición quizás más crítica respecto de la forma como se conceptualiza el ciclo de protestas que experimentó el país durante octubre de 2019. Y aquí voy al fondo, al tema del veredicto que conocimos a partir de la absolución del exteniente Crespo. Yo creo que Carolina Toá tiene un punto en términos de que algunos miembros de las bancadas de tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista actuaron de manera quizás poco reflexiva, apresurando un diagnóstico, toda vez que hemos conocido el veredicto. Efectivamente es posible sostener que la ley Naín Retamal no fue determinante en el veredicto, ¿cierto? Porque en el fondo lo que se plantean los jueces, que de manera unánime plantearon esta tesis, es un argumento que desarrolla la idea de la legítima defensa en un contexto de una movilización y una protesta extremadamente violenta con potencial de daño letal al cuerpo de carabineros de control del orden público que en ese entonces estaba integrado, entre otros miembros, por el ex teniente Crespo. Otro punto que me parece relevante es que esta objeción a la ley Naín Retamal tampoco se condice con la posición del propio gobierno, porque el gobierno acaba de desplegar con mucho esfuerzo comunicacional un sitio web con 1000 iniciativas de legado, de las cuales asumo ellos se sienten orgullosos porque algo le quieren relevar a la opinión pública, y de hecho la ley Naín Retamal está incorporada. Era como la 300. La 300 y algo, 307 creo que era, dentro de ese catálogo. 307. Luego el presidente de la República en una entrevista plantea también una definición ambigua, en el sentido de que, claro, ellos relevan como parte del legado, pero él dice, esta ley no es nuestra, no fue impulsada por nosotros. No obstante, como bien señaló Camila, el gobierno pudo vetar la ley y no la vetó. Entonces ahí hay una contradicción. Y en último término, con esto cierro, me parece que la actitud del presidente tampoco ha estado a la altura. Porque, en primer lugar, no corresponde en un Estado democrático de derecho que un presidente de la República, que es jefe de Estado, jefe de gobierno, haga comentarios respecto de sentencias de un poder judicial que es autónomo, ¿ya? Esta no ha sido la tradición en nuestra historia democrática. Y en segundo lugar, me parece que la aproximación que él hace en sentido de hablar desde el corazón, como él ha planteado, o empatizar con Gustavo Gatica, es legítima, pero también uno espera de un presidente de la República una posición más de estadista, es decir, que no solo hable desde el corazón, sino que también hable desde la razón. Y en ese contexto, las definiciones han sido, digamos, bien laxas, poco precisas, y esta idea de plantear que aquí no debiera haber impunidad, que el fallo es injusto, creo que es sumamente problemático porque, insisto, se está comentando sobre la definición de un poder judicial autónomo. Sí, recordemos lo que dijo hoy el presidente Gabriel Boric por justamente el caso Gatica. Dijo, en este caso debe haber justicia. Si se establece que una persona le quitó los ojos a otro, no puede haber impunidad. ¿Ha estado a la altura el presidente Gabriel Boric, Camila Miranda? A ver, primero creo que es una declaración de sentido común. Si a una persona por un agente del Estado pierde los ojos y no hay consecuencias, cuando incluso se acredita de dónde viene el disparo y quién lo cometió, hay un problema. Pero y ese problema, por justicia. supuesto, que vienen las normas, etcétera, es más complejo, pero en la premisa simple de los hechos que tenemos. Pero aquí habló un poder del Estado y acá el presidente representa otro poder del Estado. Tiene un principio que es el de la publicidad. Y justamente estamos en una etapa del proceso, en este caso, que todavía le quedan acciones de distintos recursos porque los fallos tienen una argumentación que tú puedes debatir y analizar, por eso se puede recurrir. Y en esto hay distintas lecturas sobre el fallo y por tanto de qué manera se pueden recurrir, se puede anular, otro por el estilo, porque aquí, de hecho, efectivamente hay una discusión sobre cuánto se aplicó o no la ley Naín Retamal, y si uno escucha el veredicto y lo transcribe y lo lee, hay dos alusiones que son muy importantes. Primero, respecto del uso
de la exigencia de que en este caso de la defensa de Gustavo, de probar el uso o no del reglamento en el caso de las acciones de Crespo, y eso es una cuestión que se modificó con la ley Naín Retamal, que traslada la carga. En ese sentido, uno tiene que demostrar que incumplió el reglamento para poder acreditar a premios ilegítimos, que en este caso lo vemos como las consecuencias de la ceguera de Gustavo. Y en segundo lugar, en el veredicto, el tribunal, en este caso, no se remite al artículo de la legítima defensa clásica, sino que usa el artículo, el numeral 10, número 6, que es la legítima defensa privilegiada, que es la que se incorpora con la ley Naín Retamal. Entonces hay una discusión jurídica al respecto porque el tribunal lo aplica y lo señala muchas veces. Entonces, es también una discusión, efectivamente, y por eso me parecía legítima que el Partido Socialista pueda decir, no me parece, y que el Frente Amplio pueda decir, nosotros creemos, como se dijo durante toda la tramitación del proyecto, que iba a tener este tipo de impactos respecto de la posibilidad de absolver en estos casos a Carabineros. Y lo otro que quiero dejar claro, que esto no se trata de un juicio contra Carabineros, se trata contra un agente expulsado en algún momento de Carabineros, que además hace algunos días se jactó deshumanizando este caso con una foto, una imagen de Gustavo Gatica sin sus ojos y que le pone un RIP. O sea, es una persona que yo creo que muestra lo peor y que no representa a la institución de Carabineros, donde hay montones de carabineros que cumplen las normas y que no se jactan del uso del poder que tienen, que es un privilegio el ejercicio de la fuerza. Sí, hoy día decía, yo no hice el meme, pero ofreció se desmarcó de este meme que se llaman, pero sí ofreció disculpas respecto a haberlo publicado, que también causó bastante impacto esa publicación. Camila, acá repito la primera pregunta, ¿el presidente ha estado a la altura para ustedes? ¿Para el Frente Amplio? O sea, respecto de la declaración que tú me dijiste, creo que hace una aseveración de sentido común. Si a alguien le sacan los ojos desde un funcionario del Estado y no tiene consecuencias, hay un problema y hay que mirar dónde está el problema de que no haya responsabilidad cuando se acredita un hecho. Entonces, esa es una dimensión. Y en la dimensión respecto del proyecto de Naín Retamal, aquí el Frente Amplio fue claro en marcar una diferencia durante la tramitación del proyecto y también hacer una crítica contundente en decir que no hubo capacidad de convencer al mandatario y otras autoridades de gobierno propias de que no había que avanzar en esa tramitación en esos tiempos. No votaron en contra. No, es que en ese momento no había partido Frente Amplio, había Comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social, hay en contra y abstenciones, todavía no había un partido unificado y esas fueron las posiciones y me parece que muestra un problema en la tramitación sujeta al coyunturalismo. Estábamos hablando de un contexto donde hubieron graves asesinatos de carabineros, pero no necesariamente esa tramitación resolvía lo que había pasado con esos carabineros y yo creo que se apresuró mucho la conversación, se pusieron muchas tensiones, yo creo que se cedió ¿Camila? A la idea de que los carabineros no tenían las atribuciones para defenderse, cuando el proyecto además tenía muchos otros elementos para proteger a carabineros. Camila, entonces, más allá del proyecto y la ley Naín Retamal, que es importante, ¿cierto? Que genera como un punto de discusión. ¿Es más profundo que esto el quiebre que hay con el Partido Socialista? También la presidenta del Partido Socialista, y después va a ir para ti la pregunta, Jorge, dice, acá en 4 años el presidente Boric no logró unificar a la coalición. ¿Es más profundo que la ley Naín Retamal, tú crees, este momento que se está viviendo? O sea, a ver, es importante reconocer que cuando Gabriel Boric empieza a goberna invitando a distintos partidos que no formaban una alianza y que efectivamente tenían trayectorias sumamente distintas y en el transcurso del gobierno se van construyendo puentes, diálogos y se abordan desafíos comunes como fue la campaña del En Contra con la propuesta constitucional de republicanos que no prosperó, fue la candidatura presidencial de Janet Jara, construir una lista parlamentaria, se fueron construyendo procesos de encuentro y unidad. Eso no resuelve las diferencias y yo creo que para construir una coalición sólida uno tiene que enfrentar este tipo de diferencia y plantearse en definitiva cuáles son los objetivos, porque ahí concuerdo, no es lo mismo ser coalición siendo gobierno que plantearse ser alianza siendo oposición y lo podemos ver en la experiencia reciente de Chile Vamos y el Partido Republicano, que fueron una tensión permanente y que hoy día le toca quizás ponerse o no de acuerdo para gobernar, porque no es lo mismo construir coalición siendo oposición y yo espero, por eso no creo que sea una fractura profunda, que esto habilite la conversación de las diferencias, no desde las descalificaciones
clasificaciones o las etiquetas de que acá están los inmaduros y acá están los maduros, aquí están los moralmente correctos y acá están los moralmente incorrectos, sino como una diferencia política respecto del proyecto de ley, respecto de sus implicancias y también sobre cuáles son los objetivos de que todas estas fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda estén juntas. Jorge, muy breve porque quiero pasar a José Antonio Kast, ¿cierto?, al presidente electo, pero ¿cómo evalúas el rol de Gabriel Boric para la coalición, para la unidad de la coalición? Hace un momento dijiste que igual logró cierta unidad, pero ¿cómo están saliendo ahora? De manera parcial. A ver, primero hay que entender que en un régimen presidencialista el presidente es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero también cumple una función de ser jefe de coalición. De hecho, uno de los puntos que la izquierda y la centroizquierda han relevado con mucha fuerza es que Gabriel Boric fue capaz de dar cierto sostén y proyección a esta entidad. Lo más curioso es que esta entidad nunca tuvo siquiera nombre, nunca tuvo, digamos, una institucionalidad, una sistematicidad en la forma de operar, pero de todos modos fueron de algún modo fuerzas que contribuyeron a darle sostén al gobierno. Lo problemático es que esta crisis emerge, insisto, en el ocaso de la administración, cuando el presidente pierde poder en la agenda, pierde presencia, pierde ascendiente, y por ende es perfectamente posible cuestionar ese atributo de Gabriel Boric como gran líder que permita aunar estas dos culturas políticas, toda vez que hoy día vemos que la fractura está literalmente expuesta. Y por ende aquí yo creo que también hay un golpe potencial a uno de los legados políticos de Gabriel Boric, es decir, ser capaz de aunar estas dos culturas políticas bajo una misma administración de gobierno. Y ahora revisemos lo que está pasando con el presidente electo José Antonio Kast a propósito de un presidente como esta figura articuladora, ¿no? Y se está conformando una nueva coalición de gobierno con miras al 11 de marzo y ya el Partido Nacional Libertario dijo no vamos a estar presentes en el gabinete, y lo que nos ofrecieron además, se supo por una publicación de La Tercera que dijo Johannes Kaiser, era inaceptable, diseñado para que tuviéramos que rechazarlos. ¿Cuánto le complica a José Antonio Kast que el Partido Nacional Libertario no integre su gobierno? A ver, en primer lugar, la información que todos manejamos es que el Partido Nacional Libertario, apoyó a José Antonio Kast en segunda vuelta de manera muy decidida. Una vez que José Antonio Kast gana la elección, ellos plantean una serie de temas que operaron como una especie de líneas rojas programáticas, que creo que es interesante porque en general los partidos políticos tienden a hacer lo contrario, es decir, ponen los nombres primero que los temas. Ellos pusieron los temas por sobre los nombres y después se generó un intercambio en términos de plantear, digamos, áreas de interés para el Partido Nacional Libertario. Esas áreas de interés eran básicamente el ministerio o carteras de justicia, cultura y defensa. No obstante, hubo una negociación, yo ahí no manejo la información completa y al parecer las ofertas que estuvieron disponibles para el Partido Nacional Libertario no lograron satisfacer sus aspiraciones y en ese contexto ya tomaron la decisión de mantener una posición independiente respecto del gobierno y colaborar en aquellos temas que les resulten pertinentes desde el ámbito legislativo y no desde la esfera gubernamental. Ahora, desde el 14 de diciembre, acá en Estado Nacional, Johannes Kaiser manifestaba que no estaba totalmente cerrado esta entrada al gobierno, algo que ya... Sí, sin duda, porque son proyectos distintos, no obstante son complementarios. Ahora, lo que creo interesante es que acá no hay medias tintas, no existen estas figuras creativas como conocimos en el pasado, precisamente el Frente Amplio, de la colaboración crítica, que entran un poco en el terreno de la ambigüedad, porque en último término o tú participas de un gobierno o no participas. Ellos han dicho, nosotros no vamos a participar porque no nos parecieron las condiciones dadas y en ese contexto van a aportar desde otro espacio y es de esperar que en aquellos temas que son parte del gobierno de emergencia, es decir, seguridad, control inmigratorio, generación de empleo, crecimiento económico y mayor racionalización del gasto público, yo de hecho no tengo duda que probablemente el Partido Nacional Libertario va a apoyar las iniciativas del gobierno sin ser parte necesariamente de la estructura de la administración del poder a nivel de ministerio o subsecretaría. Camila Miranda, ¿crees que puede ser muy complicado para José Antonio Kast no tener al Partido Nacional Libertario 100% en su gobierno, pensando en proyectos de ley, en lo que puede pasar en el Congreso? Mira, yo creo que habilita una interrogante respecto a cuál va a ser la orientación del gobierno de José Antonio Kast, porque primero no fueron capaces de ir a una primaria conjunta y presentaron todos programas bastante diferentes en algunas magnitudes, por ejemplo el de Evelyn Matei, en algunas orientaciones muy distintos, por supuesto al de Johannes Kaiser, pero también al de José Antonio Kast. Y yo creo que muestra esa incapacidad todavía y una tensión abierta que hemos visto en los últimos años en la propia derecha. O sea, hay distintas expresiones hoy día de derecha y no necesariamente tienen un programa
común, y entonces la construcción de un gabinete también tiene una atención que no es solo de nombres, sino cuáles son las prioridades que empujan esos nombres, y ahí entiendo la diferencia que puede tener el Partido Nacional Libertario respecto a cuál vaya a ser los énfasis que tiene José Antonio Kast. Ahora, también puede serle servil que Johannes Kaiser y su partido esté afuera, porque tendría una fuerza política que le tensiona desde derecha. Se puede presentar un proyecto y como son votos y también tienen acciones en el Congreso, pueden tensionarlos por ahí y hacer una colaboración probablemente positiva. Entonces, primero creo que muestra que tiene una dificultad para construir unidad en su propio sector, y la dificultad es que tienes que construir, si quieres gobernar con más personas, si no solo con tu sector político, tienes que dialogar con otros, y ahí veo que tiene una dificultad. Y lo otro es que en esta dificultad de saber con qué programa gobierna José Antonio Kast, yo creo que está la tensión que estamos experimentando estos días en esta suerte de transición, que tampoco es tan transición porque hay un gobierno que sigue gobernando hasta el 11 de marzo. Son procesos de diálogo, etcétera, donde me parece muy preocupante justamente la frase que tú nos comentabas antes a propósito de este cónclave en la UDI, donde él dice hay que tomarse el tiempo para ver los proyectos y por tanto congelar la tramitación que lleva mucho tiempo y que se han construido acuerdos importantes respecto de la cuna universal, que es un derecho que beneficiaría a muchas personas en el país, y la discusión sobre el fin al crédito con aval del Estado y el nuevo sistema, que no son discusiones que llevan poco tiempo, llevan mucho tiempo. Entonces ahí ese argumento de tomarse el tiempo no calza. Entonces, más bien aquí están mostrando una diferencia política con el sentido de esos proyectos y tendrán que decir cuál va a ser su orientación. Entonces hoy, no me queda claro con qué orientación van a gobernar. Kast lo deja en suspenso y hace unas horas en la UDI dijo no hay que legislar apurados, cuando se legisla apurados hay cosas que salen mal. ¿Le estará cerrando la puerta definitivamente a avanzar en los proyectos de ley que el gobierno quería que salieran, que es FES y Sala Cuna Universal? A ver, lo primero, aquí obviamente los gobiernos tienen incentivo a tratar de sellar o abrochar algunos proyectos de ley que consideran emblemáticos, y eso es legítimo, pero lo realmente importante no es lo que satisface al gobierno, es lo que beneficia a los chilenos. Y en ese contexto se trata de dos proyectos que tienen un impacto fiscal bien relevante en un contexto de estrechez fiscal muy significativo. Hay que considerar que la deuda pública de Chile está en torno a los 42,5 puntos por ciento del PIB, cuando el nivel de riesgo de deuda que se ha determinado por todos los organismos es cerca del 45%, entonces estamos muy cerca de ese umbral donde la deuda pasa a ser ya un tema más complejo porque se encarecen los créditos, aumenta el riesgo país, la calificación de riesgo de organismos internacionales baja para nuestro país, y en ese contexto obviamente que hay que ser responsables, porque se trata de dos proyectos que golpean dos áreas bien fundamentales. Tienen muchos, digamos, beneficios, pero también pueden generar problemas si es que no se hace de la manera correcta desde el punto de vista técnico. Hay que también considerar que el proyecto de Sala Cuna Universal tiene una correspondencia respecto del empleo femenino, de la empleabilidad femenina, y todas las cifras, las estadísticas del INE dan cuenta de que hay un problema muy severo en términos del empleo femenino, y por ende encarecer el costo de contratación de mujeres puede tener una contracara en el sentido de, digamos, acrecentar este problema. Lo mismo en el tema del FES, que es el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior. Hay todo un debate técnico, muchos de los rectores de la Universidad Católica y otras han planteado problemas en términos de la futura financiación de las casas de estudio, de, por ejemplo, también una supuesta o eventual impuesto al capital humano, en el sentido de que muchos estudiantes van a terminar pagando inclusive hasta 2 veces el costo real de la carrera, y por lo tanto yo ahí tiendo a empatizar con el presidente electo en el sentido de, o comprender lo que él está señalando, en el sentido de que hay que poner mucho énfasis en el detalle técnico de estos proyectos de ley y no legislar a mata caballo, apresurados, con, digamos, una métrica que impone el gobierno saliente, toda vez que el 58% de los chilenos depositó, digamos, el voto de confianza en una nueva administración. Jorge Ramírez, Camila Miranda, se nos acabó el tiempo y todavía teníamos que conversar de los temas, pero todavía hay Estado Nacional el domingo, también el próximo jueves, para analizar el gabinete que va a anunciar el día 20 el presidente electo José Antonio Kast. Antes los invitamos a una pausa y al regreso tenemos entrevista exclusiva con el canciller boliviano Fernando Aramayo. Hay voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas. De todo eso y más hablamos en Estado Nacional Prime. Antes una pausa.
En Estado Nacional Prime, esta noche tenemos el honor de estar con el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo. Fernando, canciller, muchas gracias por esta entrevista y partamos preguntando por su relación con Chile. Usted ha venido a Chile, conoce Santiago, ¿y cuándo fue la última vez que estuvo por acá? Bueno, Valentina, un placer en principio estar con usted acá y a través de las cámaras con toda la población chilena. Es realmente un grato honor estar acá. La última vez que estuve acá fue en 2023. Tuve el honor de participar como invitado panelista en el Congreso del Futuro. Y realmente fue una experiencia espectacular. Vine antes con frecuencia, pero mi última visita fue el 2023 en otro rol, naturalmente, no como canciller. ¿Qué temas lo habían traído a Chile aparte del Congreso del Futuro? Bueno, temas laborales sobre todo, ¿no? Mi pasado en el mundo de la estadística, en el trabajo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, varios temas que trabajamos de manera colaborativa con estos institutos de estadística, con el sistema de las Naciones Unidas, pero también temas personales, familiares, ¿no? Porque he tenido una relación personal muy estrecha también con Chile. Y ahora lo trae un tema que puede llegar a ser histórico, que es esta idea o esta intención de restablecer las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. ¿Qué situación, qué contexto se está dando para impulsar esta idea? Bueno, primero hay que reconocer que hay un contexto histórico, el conjunto de hitos que han transitado diferentes gobiernos y cancilleres para poder acercar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Es algo que ha ido cimentando, ha ido sembrando un camino que hoy en día en muchos sentidos podemos cosechar, ¿no? Naturalmente esto depende y demanda voluntades expresas de los gobiernos y en ese sentido el último tiempo hemos trabajado en una agenda de un conjunto de temas que han ido mostrando que hay muchos contenidos comunes en materia comercial, en materia migratoria, en materia de seguridad, pero sobre todo por un tema fundamental. Bolivianos y chilenos tenemos mucho en común y tenemos población en frontera que demanda y necesita una acción coordinada y colaborativa. Es hoy la agenda de la geopolítica y la geoeconomía. Podemos hablar de multiplicidad de temas. Ahora, estamos conscientes también que se abre un espacio muy oportuno. Hemos tenido una conversación muy interesante en el momento en el que el presidente Paz felicita al nuevo presidente Kast. Se plantean voluntades para poder trabajar en una agenda que define una ruta crítica, con ese horizonte común. En ello no hay que desconocer esa gran muestra de amistad, de cercanía que dio el presidente Boric cuando asistió a la posición del presidente Rodrigo Paz. Entonces son múltiples las señales que dan cuenta de un escenario auspicioso, Valentina. O sea, el escenario parece favorable, pero ¿qué condiciones se tendrían que dar para que se concrete este restablecimiento de las relaciones diplomáticas? Primero hay que entender que hay reivindicaciones históricas como la boliviana alrededor del mar, que naturalmente son aspectos que marcan la relación, pero que no pueden constituirse en un ancla. A contramano hay muchos otros aspectos que yo mencionaba al inicio que deben ser contenido de este camino que podamos ir sembrando a partir de la disciplina de la construcción de los acuerdos, ¿no? Ahora, obviamente, ¿de qué depende? Depende de la identificación de una agenda que ponga en común los intereses mutuos. Creo que en esto ha sido muy vocal el gobierno chileno y lo queremos agradecer en la perspectiva de cuáles son los beneficios mutuos de un restablecimiento de relaciones diplomáticas en materia comercial, en materia social, en materia migratoria, de seguridad, económica, etc. Ya vamos a ir a los beneficios, pero quiero quedarme en la reivindicación marítima, que para Bolivia es tan importante. ¿Cómo tendría que darse la reivindicación marítima en el contexto de restablecer las relaciones diplomáticas? ¿Cómo tendrían que conversar esos dos puntos? Creo que tenemos que recuperar los temas que se han tratado en el pasado y los contenidos y alcances. Hace muy corto plazo ha habido ya una acción dirimidora, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos que evaluar eso ambos países para poder ver más allá de lo que se ha tratado en ese momento histórico hace un par de años, cuáles son los contenidos de la acción que puede convocar a ambos países ahora a plantear de manera voluntaria en algún sentido, pero también en el marco de los intereses que ambos países tenemos que representar una agenda común. Yo no me animaría a adelantar los contenidos de un diálogo nuevo sobre la reivindicación marítima, porque creo que eso corresponde a un diálogo primero entre mandatarios de alto nivel, que luego pueda plantear las rutas que nosotros, los cancilleres, podamos seguir para restablecer el tratamiento de ese tema. Canciller, pero igual insisto en este tema, porque tuvimos un fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre la reivindicación marítima boliviana. Entonces, ¿cómo se puede seguir conversando con un fallo que
con un proceso que ya pasó en tribunales internacionales. Porque se han tratado temas en base a los argumentos que se propusieron que no han agotado totalmente la discusión en muchas otras materias. Entonces, a eso me refiero cuando digo hay que revisar esos contenidos para poder ver cuál es la materia que nos permitiría avanzar en ese diálogo. Ahora, ese es un tema de entrampe. Yo siento que es importante hablarlo, naturalmente, pero el pasado nos ha enseñado que cuando hablamos en la parte chilena y en la parte boliviana, siempre queremos autoconducirnos a ese punto. Y es como que si hubiera una intención explícita para trabar cualquier tipo de diálogo en esta perspectiva. Si el punto número 1 de nuestro diálogo va a ser la reivindicación marítima, bueno, pues no vamos a poder hablar de nada más. La propuesta concreta que nosotros hemos ido conversando con el gobierno chileno es, muy bien, esto es un tema que hay que tratar, no lo estamos eliminando de la agenda, pero avancemos en los otros temas en los que sí necesitamos avanzar de manera clara. Y conforme vayamos construyendo esta disciplina de acuerdo, de pronto vamos a encontrar aspectos que pueden llevarnos a concretar una discusión en esta materia. Pero esto de trabajar en la forma tradicional, la agenda de los 7 puntos, y cuando llega al punto marítimo, se traba todo. Esto de, no, el primer punto entonces es la reivindicación marítima, etcétera, etcétera, creo que nos aleja de un contexto que podríamos más bien nosotros cambiar. El rol de la política es ese, es construir nuevas realidades, es plantear desde otras perspectivas lo que antes no se pudo alcanzar. Si nos desafiamos a hacerlo de esa manera, tal vez encontremos un nuevo camino. O sea, no quieren que sea, por ponerlo de alguna manera, una piedra de tope, la reivindicación marítima. Creo que los dos países hemos aprendido ya que este no debería ser el camino, porque se ha intentado varias veces que ese sea el punto de entrada. Y más bien se ha convertido en la puerta de salida, en el dique de contención de cualquier posible acuerdo hacia adelante cuando tenemos un sinfín de temas que nos llevan a entender que necesitamos un diálogo, pero que además no es que hay que restablecerlo. Venimos coordinando acciones. Hoy en día hemos tenido una noticia espectacular. El Senado chileno ha aprobado la homologación de licencias, por ejemplo. ¿Ha estado condicionado esto a la discusión marítima? No. Hemos hablado de acuerdos en materia económica y comercial. ¿Ha estado condicionado esto al tema de la reivindicación marítima? No. Tenemos población en frontera que necesita que atendamos su estado migratorio para que puedan aportar aquí a la agricultura chilena. No tenemos un estigma como tienen a veces otras poblaciones migrantes. Entonces, pero esto tampoco está condicionado a la demanda marítima. Es decir, este esfuerzo reiterado de llevar toda la temática de la conversación entre ambos países siempre a la agenda marítima pareciera en un sentido que incluso es intencional en la perspectiva de trabar cualquier tipo de diálogo. Y creo que hay que salir justamente de esta dinámica. Y en cuanto a lo último sobre la reivindicación marítima, ¿qué es importante para Bolivia en ese punto? Bueno, en Bolivia es importante primero recuperar los aspectos que en la historia se han ido planteando en diferentes acuerdos, 1904 y otras discusiones en los 90, que parecían mostrar una salida. Obviamente esto ha demandado siempre la voluntad expresa de los mandatarios. Entonces, para Bolivia es importante una discusión naturalmente respetuosa, sólida, que en algún sentido no solamente sea reivindicativa simbólicamente, ¿no?, sino también que alcance la materialidad en este tema. Entonces, esto puede tener muchos contenidos por dentro, desde comerciales, migratorios, de seguridad, que a veces se han reducido a tiene que haber una presencia soberana en una costa, ¿no? Hay otros mecanismos ahora que hay que trabajar en esa perspectiva. Volvamos al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Usted me decía, acá hay beneficios para Chile, hay beneficios para Bolivia. ¿Cuáles serían los beneficios para Bolivia, por ejemplo? Bueno, en principio nosotros entendemos que nuestra vocación minera, con la decisión global de ir por energías limpias y la transición energética, se va a reactivar de manera sustantiva. Es decir, esto de las tierras raras, los minerales críticos, que van a ser parte del comercio internacional, van a redefinir los contenidos de nuestra balanza comercial, también nuestra balanza de pagos, y obviamente se necesitan puertos para la exportación. En ello, naturalmente, necesitamos alianzas. Ahora, se pueden hacer con Chile, se pueden hacer con otros mecanismos que hay en la región. Es un beneficio mutuo. Es decir, es muy difícil, y por eso planteo esto como un ejemplo, hablar de solamente beneficios para Bolivia sin entender que hay beneficios mutuos. Entonces, en esto creo que estamos en un escenario de ganar-ganar. Este es un tema fundamental. El otro tema es la reactivación económica alrededor de materias como, por ejemplo, innovaciones tecnológicas. Obviamente, esto tiene que entrar por un puerto, ¿no? Si vamos a desarrollar en Bolivia esto que ya hemos venido trabajando en esta temprana etapa de la administración del presidente Paz, como, por ejemplo, instalar polos tecnológicos de la mano de la presencia de importantes empresas de tecnología en Bolivia que ya están empezando a trabajar con nosotros, pero eso también necesita un puerto de entrada, eso también necesita una articulación, y esto puede venir en beneficio de ambos países. Todo lo que se tiene acá en agricultura. Nosotros queremos reactivar también un mercado laboral para un país que tiene un 86% de economía informal.
o de un mercado laboral informal del 83% como Bolivia, eso también representa una posibilidad de poder generar beneficios mutuos tanto para Chile como para Bolivia. Entonces, el identificar solo beneficios para Bolivia sin entender que hay beneficios mutuos, creo que es muy limitante, pero no es realista tampoco. No se le iba a preguntar por los beneficios también para Chile, pero acá en esta respuesta ya me los dio. Veo que en el trasfondo hay una reactivación económica, una búsqueda de un impulso a lo económico también en esta reactivación de las relaciones diplomáticas, canciller. Naturalmente, las políticas que hemos tomado a corto plazo en Bolivia para la estabilización económica, para sanar nuestra economía, que viene de la mano en una primera etapa del garantizar reabastecimiento de combustible, nos está dando cuenta que, por ejemplo, el volumen de combustible que vamos a necesitar es mucho mayor. Ahí habrá que entrar a ver otras alternativas de cómo mejoramos, por ejemplo, el tema del abastecimiento, el tema del transporte, el tema de la capacidad portuaria en Arica para atender el incremento que queremos nosotros provocar del comercio boliviano, de las exportaciones. Pero también hay un tema fundamental ahí, ¿no? Y es el tema de, por ejemplo, la participación de bolivianos en la agricultura en Chile. Estacional, pero fundamental e importante, o las temáticas que se están discutiendo, como por ejemplo el cambio en el estatus migratorio, ¿no? Entonces, hay muchas temáticas que tienen que ver con lo económico, sí, fundamentalmente, que tienen una dimensión humana que no hay que desconocer, pero también hay otra agenda muy importante, la agenda relacionada al tema de seguridad, al crimen organizado. Creo que ni Bolivia, ni Chile, ni Perú, ni Argentina, etcétera, podemos caminar solos si queremos realmente resultados sustantivos en esta materia. Eso solo ya demanda una acción colaborativa y sinérgica. Y justamente quería ir al tema de las fronteras y un tema que está vinculado, no es lo mismo, pero muchas veces está vinculado a la seguridad o el tema de las fronteras. Es el corredor humanitario. Acá el presidente electo, José Antonio Kast, ha manifestado su intención, ha tratado de impulsar la idea de un corredor humanitario y ha tenido diálogos a nivel regional. ¿Cómo ve Bolivia esta idea de un corredor humanitario? Creemos que todavía hay que ver en el trasfondo cómo se piensa operar esta acción, cuáles son los requerimientos que se tiene de colaboración. Estamos dispuestos a analizar cualquier tipo de escenario que pueda brindar realmente esta focalización en atender los flujos migratorios, respetando los derechos y garantizando aspectos que a veces no tomamos en cuenta. Creemos que la política humanitaria tiene que rehumanizarse en muchos países, ¿no? Incluido Bolivia, naturalmente. Por ejemplo, hemos tenido un flujo migratorio importante de venezolanos en varios países, ¿no? 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, con tratamientos diferenciados. Y esto es algo que hay que poner sobre la mesa. ¿Y le parece una buena idea el corredor humanitario? Como le digo, quisiéramos conocer más los detalles, porque esto se ha ofrecido en campaña por el presidente Kast, se ha planteado de manera muy general, pero necesitamos ver los detalles. Y esto es un tema que entiendo que el presidente ha conversado ya en el Perú, ha conversado con otros países. Estamos atentos a la conversación que podamos sostener como Bolivia en esta materia. ¿Han tenido algún tipo de diálogo, justamente le pregunto por este mismo tema, con el equipo del presidente electo José Antonio Kast? Efectivamente, el presidente Rodrigo Paz, al momento de conocer la victoria del presidente Kast, se ha comunicado con él y en la fase preparatoria de esa llamada hemos intercambiado unos criterios. Estamos ahora esperando la nominación, el nombramiento del canciller del gobierno del presidente Kast y el equipo ministerial para tomar rápidamente una acción bilateral y entrar en esas conversaciones de profundidad. El presidente electo José Antonio Kast ha visitado Argentina, Perú, Ecuador. ¿Le gustaría que antes del 11 de marzo, que es el día que asume, visite Bolivia? Naturalmente, sería espectacular poder recibir al presidente Kast. La invitación está extendida. Entendemos, pero que será una agenda muy compleja. La acabamos de vivir nosotros, armar el gabinete, configurar todo el proceso y la arquitectura organizacional del Ejecutivo. Entonces, si hubiera un tiempo en su agenda, si hubiera la posibilidad, lo vamos a esperar con los brazos abiertos, naturalmente. Y en ese sentido, ahí el tema del corredor humanitario puede ser un tema que plantea ahí el presidente electo fundamental. José Antonio Y Kast. nosotros le vamos a prestar toda la atención a ello y naturalmente a temas de seguridad, todos los temas que estamos hablando, ¿no? Si las condiciones se dan, como usted ya me lo planteó, ¿podría existir una posibilidad de corredor humanitario que pase por Bolivia, incorporando Chile? Lo planteo también porque, por ejemplo, el presidente de Perú, José Gerí, le cerró la puerta a esta opción del corredor humanitario por Perú. Entonces ahí Bolivia puede ser una alternativa. Necesitamos ver los detalles. Es decir, sería muy superficial decir sí, adelante, sin conocer cómo se opera esto, qué marco normativo demanda del lado boliviano, porque también tenemos normativa del lado boliviano que tenemos que ver cuán armonizada está para poder atender esta propuesta del presidente Kast de corredor humanitario. Hablemos del tema de las fronteras también. Compartimos 900 kilómetros de frontera, hay temas migratorios y de seguridad. ¿Qué
¿Qué iniciativas está impulsando el gobierno boliviano para proteger las fronteras, para controlar también lo que pasa ahí en temas migratorios? Hubo un diálogo entre el gobierno boliviano y el gobierno del presidente Boric, ¿cierto?, respecto a este tema. ¿Qué está planteando ahora el gobierno del presidente Paz? En realidad lo que queremos es restablecer estos mecanismos que han ido funcionando, que queremos reimpulsarlos con mucha más intensidad en torno a una agenda más concreta. Por ejemplo, la mesa transfronteriza, la mesa binacional transfronteriza nos parece un tema que es fundamental atender rápidamente. Necesitamos reactivar el trabajo de la Comisión de Límites, porque hoy en día podríamos atender muchas de estas problemáticas con el uso intensivo de tecnologías. Y esto necesita, pero naturalmente, que actualicemos los contenidos del trabajo que hemos ido desarrollando en esta materia. El intercambio de información demanda también acuerdos entre nuestros ministerios del Interior y de Gobierno, respectivamente. Necesitamos también entender que hay que reactivar algunos mecanismos de diálogo en frontera entre nuestros diferentes mecanismos policiales, militares. Entonces, estos espacios, como son las mesas binacionales, son los espacios naturales para trabajar esto. Esto hemos propuesto de manera clara y en el marco de esto, Valentina, es que hemos suscrito hoy en día algunos acuerdos. Entonces, vemos que es materialmente realizable esto a muy corto plazo. Eso, ¿qué acuerdos han suscrito en ese tema? Bueno, hemos actualizado, por ejemplo, todo el tratamiento del intercambio de información, de un restablecimiento de la mesa para trabajar este tema de límites, porque en esto se ha avanzado muy poco, la verdad. Se ha dejado esto de lado hace mucho tiempo atrás. Necesitamos también ver este tema de la actualización o el cambio del estatus migratorio de muchos bolivianos acá. Hemos conversado de trabajar en el marco de esta mesa, por ejemplo, procesos comunicacionales que permitan a nuestros connacionales entender cuáles son los procesos en esa materia. Un resultado concreto de esto ha sido, por ejemplo, la homologación de licencias, que es un avance importante en materia legislativa. ¿Qué debilidades ve todavía en la frontera entre Chile y Bolivia? El control migratorio, no tenemos los controles adecuados, la frontera de 900 kilómetros necesita una actualización que precisamente vemos que de la mano de las innovaciones tecnológicas podríamos superar a muy corto plazo, pero la delimitación de frontera es fundamental. Tal vez podemos entrar en un diálogo sobre temas como una acción de buena fe, porque si utilizamos, por decirle un ejemplo, drones para hacer un monitoreo en frontera, y si tenemos un acuerdo de acción de buena fe, entonces podríamos ir trabajando rápidamente para compartir información, bases de datos, todos estos temas, ¿no?, que es importante que puedan dar materialidad al trabajo de las mesas. Y eso es lo que planteo cuando digo, nosotros hemos planteado actualizar la agenda de trabajo de estas mesas binacionales. ¿Restablecer las relaciones diplomáticas haría que todos estos temas fluyeran de manera más rápida, canciller? En algún sentido sí, porque entonces lo que podríamos hacer es establecer un diálogo entre embajadores que naturalmente viabiliza de manera mucho más ágil, mucho más rápida el tratamiento de estas temáticas. No obstante, hemos puesto toda nuestra voluntad con el canciller chileno y la nuestra, y creo que en 8 semanas el haber materializado estos acuerdos da cuenta de un tema básico. Este tema tiene que convertirse para Bolivia en una política de Estado. Entendemos que para Chile lo es. Y esto es lo que ha permitido materializar estos acuerdos a tan corto plazo. ¿Cómo calificaría las relaciones entre Chile y Bolivia? Ya usted lleva 2 meses en el cargo, ¿cierto? Pero ¿cómo las ve un poco hacia atrás? Ya está terminando el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo las evalúa? Yo siento que había una interrupción que sobre todo entendería ha sido causada por el lado boliviano en algunas materias en las que se podía haber avanzado. Entiendo que ha sido porque el anterior gobierno tenía una carga sobreideologizada en el tratamiento de algunas temáticas y ese es un tema que creo que nos ha perjudicado mucho. ¿Hubo errores para usted ahí de parte del gobierno boliviano? Yo creo que en algún caso ha faltado proactividad, ha faltado un acercamiento, entender la dimensión histórica de este desafío que es restablecer relaciones entre 2 pueblos que tienen lazos familiares íntimos. Le voy a confesar algo, Valentina, no hay reunión en la que no haya tenido un encuentro con chilenos que me dicen, yo tengo la esposa que fue boliviana, yo tengo el abuelo que fue boliviano, la mitad de mi familia vive en Bolivia. Hoy en día, por ejemplo, ahora que venimos de un almuerzo en Cancillería, el senador Insulza me decía, pero yo tengo familia en La Paz, entonces en algún momento quiero ir a visitarla. Entonces, hay todos estos lazos que más allá del diálogo político, de lo pasajero que somos nosotros, las autoridades, en una historia de tan larga data, tiene que ponerse en perspectiva. Y creo que esto a veces no lo ponemos en perspectiva y tal vez ese ha sido un elemento que no se ha terminado de valorar en la anterior gestión saliente. Han habido aciertos seguramente, pero tal vez no se ha aprovechado en la potencialidad que se podía, un escenario auspicioso que hoy día queremos nosotros aprovechar al máximo. ¿Y ahí faltaron voluntades de Chile y de Bolivia para usted?
Yo diría que hay que evaluar eso en cada temática, ¿no? En algunas se avanzó, como digo, y por eso estamos coronando con éxito lo que estamos logrando ahora en acuerdos. En otras no. Pero de nada sirve estar otra vez conduciendo con el retrovisor. Eso causa accidentes. Eso de no hicieron bien este tema los de atrás, hay que echar la culpa a los de atrás. Está bien, es lo que tenemos ahora. Entonces ahora quitemos el retrovisor, pongamos luz alta y veamos el horizonte de la construcción de una relación que puede ser beneficiosa para ambos. ¿Y qué espera eso, pensando en el futuro, como canciller? ¿Qué espera lograr? Yo quisiera ser evaluado por la historia, no en un sentido trascendental, superlativo, en un sentido más bien cotidiano. Me gustaría que mis hijos vean la relación boliviano-chilena y que digan, el gobierno en el que participó mi padre fue parte de esta construcción, de restablecer con madurez un diálogo que hoy en día nos beneficia a todos y que mis hijos puedan sentirse en Chile y los chilenos se puedan sentir en Bolivia como hermanos, como lo que siempre fuimos. Como buenos vecinos también, ¿no? Que compartimos tanta frontera. Canciller, lo quería llevar un poco más lejos, mirando a Estados Unidos. Ustedes también han restablecido otro tipo de diálogo con Estados Unidos y acá el presidente Donald Trump ha señalado en su agenda mucha lucha contra el narcotráfico y nuestros países y nuestras fronteras presentan siempre un problema. ¿Han tenido conversaciones respecto a ese tema con Estados Unidos, a cómo trabajar en este control que se da a nivel fronterizo en el tema del narcotráfico? Naturalmente, hemos revisado la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Nosotros estamos ahora trabajando la Estrategia Boliviana de Seguridad, que convoca seguridad interna y seguridad externa. No es un secreto que hemos estado sometidos en un escenario de narcoestado. Creo que de esto hay muchas pruebas y en ello también el presidente Paz ha sido muy enfático, no va a haber impunidad. Estamos trabajando en esta materia, tenemos que ser un vecino seguro, un buen vecino. Hay una gobernanza criminalizada que estamos ya queriendo desestructurar y naturalmente en esto somos muy claros, solos no vamos a poder avanzar. Hay una acción que puede llevar adelante el Estado boliviano, pero necesitamos una colaboración con estados como el chileno, como el peruano, como el argentino, como el brasilero, etc. Bolivia tiene 7.000 kilómetros de frontera, 5 países, entonces esta es una acción que necesita mucha colaboración. Obviamente hay que intercambiar información, no solamente con Estados Unidos, con Europa y con muchos otros países, porque hablamos de un crimen organizado transnacional. Y ese es un tema que no hay que perder de vista, porque se ha diversificado, se ha profesionalizado en algún sentido. Y cómo, yendo también hacia otro tema, pero siempre con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, ¿cómo evalúa el gobierno boliviano la última acción que realizó el gobierno del presidente Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, esta extracción que se realizó en Caracas, esta verdadera ofensiva que tiene Nicolás Maduro ahora detenido en Nueva York? Lo habíamos planteado en repetidas oportunidades y decíamos que nos interesa a nosotros un poco ver cómo va a ser este proceso de transición democrática hacia adelante, cómo van a recuperar los venezolanos una institucionalidad democrática que se ha visto fuertemente afectada. Recordemos que el antecedente cercano que tenemos es el del proceso electoral de 2018 y luego 2024, que ha generado en algún sentido, por decirlo de alguna manera, una constitucionalidad controvertida de la presidencia del señor Maduro, ¿no? En todo caso, la actuación del presidente Trump corresponde también a los mecanismos institucionales norteamericanos, así como nosotros no veríamos de manera auspiciosa que se opine sobre nuestra política interna y el funcionamiento de nuestra institucionalidad, nos vamos a reservar también una opinión en esa perspectiva, pero nos interesa obviamente que se respete la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional consuetudinario, que no aplica en los casos de crímenes. Y en esto creo que hay una discusión muy profunda sobre el tema de soberanía, crimen. Se ha utilizado con mucha superficialidad a veces también estas terminologías al momento de dar criterio en esta materia. Canciller, pero para el gobierno boliviano, ¿es una buena noticia la detención de Nicolás Maduro? En realidad es una buena noticia que el pueblo venezolano pueda transitar hacia el restablecimiento de su institucionalidad democrática y tener la posibilidad de tener una autoridad electa que respete la soberanía del pueblo. Por eso me refería a las elecciones del 2018 y 2024. Creemos que esto es un elemento fundamental. Canciller, para ir cerrando esta entrevista y volver a Chile, ¿lo tendremos de vuelta acá? Quizás si es que se concreta que el presidente Paz venga al cambio de mando, ¿usted lo acompañaría? ¿Esperan que se concrete esta visita del presidente Paz el 11 de marzo para el cambio de mando? Naturalmente, estamos ansiosos esperando la invitación y el 11 de marzo vamos a estar acá acompañando al presidente Kast y en realidad acompañando al pueblo chileno en un momento en el que inaugura un nuevo momento histórico. Cada gobierno entra con una
acción programática que ha sido la que ha recibido la confianza de la población. Y así como hemos felicitado el momento en el que el presidente Boric le da la mano al presidente Kast, un hecho que nos hubiera encantado tener en Bolivia, creemos que nuestra presencia acá es una señal de respeto al pueblo chileno, a su institucionalidad democrática, y naturalmente estamos muy contentos de poder estrechar vínculos con el gobierno del presidente Kast. Hacemos las apuestas para que podamos transitar una agenda que, como le digo, en el primer intercambio telefónico que se ha tenido, los intercambios que hemos tenido con el equipo del presidente Kast, entendemos que va en el mismo sentido. Entonces, tenemos muchas coincidencias y eso nos hace sentir muy optimistas en la perspectiva de generar esta ruta crítica para el restablecimiento pronto de las relaciones diplomáticas. Valentina. ¿Cuánto es pronto? Por darnos un plazo. Tenemos que ser respetuosos. Ahí necesitamos sentarnos con el equipo del presidente Kast, definir la ruta crítica y esas serán las temporalidades que, encantado de la vida, yo voy a estar acá y se las anuncio, pero tenemos que respetar también los tiempos de la institucionalidad democrática chilena. Canciller Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, muchas gracias por esta conversación con Estado Nacional. Encantado y a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias.